La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Una alegría poderte saludar de nuestro ministerio Monte Olivar. Como siempre traemos enseñanzas bíblicas para edificación de tu vida espiritual. Hoy traemos un tema de mucho interés bajo el título La Cátedra de Moisés. Definiremos su parte espiritual, pero también su comprobación histórica. Me da mucho gusto poderte saludar a través de este medio y te invitamos a que te quedes hasta el final de la enseñanza. Veámosla. Hablaremos de este tema tan importante en nuestra actualidad en el ámbito cristiano y veremos lo que dice Mateo 23 del versículo 1 al 3. Y dice la palabra del Señor que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿A qué se refiere el texto cuando habla de la cátedra de Moisés? Esta es una referencia directa al Sanedrín. En primer lugar, definiremos el Gran Sanedrín, compuesto por 71 jueces que se establecían en el templo, y veremos la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 11, verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Eran 70 varones, mas Moisés sumaban 71. El que es de mayor conocimiento se colocaba la cabeza sobre ellos. De acuerdo a las investigaciones rabínicas, él asumía el cargo de Moisés. Ahora veamos quiénes eran los fariseos. En el Estado judío, estos surgen de la fila de los abogados laicos del período griego para convertirse en el principal partido religioso y político. Las principales características que tenían estos fariseos eran su legalismo y su inflexibilidad legalista. Eran conocidos por su estricta precisión en la interpretación de la ley y su escrupulosa adherencia a vivir la ley en cada mínimo detalle. Rechazaban a los que no eran fariseos, los rechazaban como impuros, manteniéndose así separados de aquellos que consideraban ellos como la gente común. Veremos también, aprovechando la definición de los publicanos. Estos eran recaudadores de impuestos y eran menospreciados. Los funcionarios romanos recaudaban los impuestos ordinarios, como los impuestos sobre la tierra, pero los impuestos de peaje para el transporte de mercadería generalmente los recaudaban los judíos bajo contrato con los romanos. Estos cobradores, o llamados publicanos, obtenían ganancias de las transacciones. Sus compatriotas no los tenían en mayor estima que a los mismos ladrones y salteadores. El comercio se prestaba al soborno y la extorsión, y los publicanos tenían la reputación de que parte del dinero de los impuestos se les otorgaba a ellos, teniendo que cobrar más de lo debido para conformarse, o con lo cual se pagaban su sueldo. Volviendo a la enseñanza y siguiendo con la cátedra de Moisés, Hashem mismo ordenó crear estos tribunales, y sus dictámenes son considerados autoritativos, ya que la misma Torá los autoriza. Ahora veremos Éxodo 18 del 21 al 22, y dice la palabra: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud,
temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Entonces vemos que la cátedra viene del griego cátedra, que significa asiento, lo cual usaba el catedrático para dar su clase. Veamos cátedra en el diccionario Alfonso Lockhart. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra y se traduce como silla en las porciones que describen la limpieza del templo. Por ejemplo, por el Señor Jesús en Mateo 21:12 dice: volcó las sillas. Esa palabra ahí es cátedra de los que vendían paloma. Ahora la cita en estudio de Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los traductores prefieren usar en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ya que los escribas enseñaban sentados. De hecho, en la sinagoga se leía el pasaje de los rollos de pie y luego se sentaban para dar la explicación. Y esto lo podemos comprobar cuando el Señor llegó a una sinagoga. Lo veremos en el libro de Lucas. Iremos a Lucas 4, leeremos primero el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora veremos y nos saltamos al verso 20 y dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces podemos ver que la cátedra de Moisés era una silla en las sinagogas, a donde se sentaban los escribas y fariseos, y aún acá dictaban leyes orales fuera de la ley de Moisés, recabadas en la misma Misná, cuyo significado es estudio o repetición, y esta también es conocida como la Torá oral. Está dividida en 63 tratados, los cuales están divididos en capítulos y versículos. Ahora veremos la parte histórica para comprobar lo que estamos describiendo en esta enseñanza. Veremos unas excavaciones arqueológicas en los años de 1960. Descubrieron en Corazín los restos de una antigua sinagoga de los siglos IV y V. Son varios siglos después de las predicaciones de Jesús en Galilea, pero observando la gran continuidad de ocupación de los lugares sagrados, los arqueólogos concluyen que podrían haber sido construidas sobre los restos de la sinagoga que Jesús visitó en sus andanzas por la región. Llama la atención como mientras que el resto de Palestina se llenaba de basílicas y santuarios cristianos, en los pueblos judíos de los entornos del lago de Genesaret se dio lugar a una intensa actividad de construcción de sinagogas ricamente decoradas. De todos los hallazgos arqueológicos, el más destacado resulta ser una piedra cuadrada tallada en la roca volcánica negra, típica de los entornos del lago. Lleva una inscripción dedicatoria en arameo en honor de un generoso benefactor de la comunidad llamado Yudán, hijo de Ismael, ubicada justo a la derecha del Arca Santa, una especie de armario que contenía los rollos de la ley. Esta piedra tenía sin duda un valor sagrado especial. Esto hizo pensar a los especialistas que se trataba de la cátedra de Moisés, una silla ceremonial simbolizando la autoridad del que transmitió la ley de Dios al pueblo de Israel.
Con las palabras de Jesús en Mateo 23, afirma que los fariseos representaban la doctrina ortodoxa en el judaísmo de su época, aunque sus palabras no estén respaldadas con sus hechos. A la diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección de la carne y en los ángeles. Después de la destrucción del templo de Jerusalén allá por el año 70, los rabinos recogieron la herencia de la doctrina de los fariseos para suplir la ausencia del culto. Los rabinos contribuyeron al nacimiento de un judaísmo en el que la lectura de la ley sustituía los sacrificios. Así, las sinagogas llegaron a ser el centro de este nuevo judaísmo. Ahora veamos qué dijo Jesús de los fariseos en Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La cátedra de Moisés es representativa en todas las sinagogas y veámoslo en la Biblia. Hechos 15:21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Moisés como patriarca, cuya etimología de patriarca es pater, que significa padre, y arcos, que significa poder o gobierno, es representada en cada una de las sinagogas por su ley, dada por el Señor a Moisés. Veamos algunas de las tradiciones orales descritas en la Biblia, conocidas como tradiciones. Nos trasladaremos al libro de Mateo, capítulo 15, versos 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciéndole, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pero ¿por qué decían esto de lavarse las manos? ¿De dónde viene este refrán que ellos sacaban? De una mala interpretación que se dio de lo manifestado en Santiago 4:8. Veamos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. También asimismo veremos el Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Esto dio pie a una mala interpretación de lavarse las manos literalmente. Pero acá hablaba el versículo de pureza, de santificación, y ellos lo interpretaron de una manera distinta. Ahora quiero cerrar esta enseñanza diciendo el pecado busca entrar, pero la gracia es la única que cierra la puerta. El pecado trata de obtener el dominio, pero la gracia, que es más fuerte que el pecado, se resiste y no lo permite. El pecado nos hace caer a veces y pone su pie en nuestro cuello. La gracia viene al rescate y Jesús extiende su mano sobre nosotros y nos salva como Él lo ha prometido y lo cumple. Inclinemos nuestro rostro para hacer una poderosa oración. Amantísimo y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias por un día más que nos regalas. Gracias, Padre Eterno, Señor, porque sabemos que somos necesitados, Padre Eterno, que usted es el único grande en nuestra vida, Padre Eterno, que ese privilegio que usted nos dio de justificarnos a través de ese acto poderoso de crucifixión, que usted se entregó su vida por cada uno de nosotros los pecadores. Padre de la gloria, sabemos que somos limpiados por su sangre bendita. Padre eterno, te damos la gloria, la honra y todo honor sean dados a usted, Padre eterno. Nosotros solo como instrumentos inútiles podemos predicar su palabra,
Padre de la gloria, pero sabemos que sin su gracia y sin la fe puesta en esa cruz no somos nada, no podríamos ser salvados, Señor. Gracias porque su misericordia ha actuado en nuestra vida, Señor, eliminando el pecado y instalándonos en el reino de los cielos, Señor. Ahora te doy gracias porque nos permites presentar una enseñanza más en su nombre para edificación de su pueblo, Padre eterno, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, y hoy te pido, Señor, que te quedes siempre con nosotros, Señor, que bendiga, Señor, nuestra vida en su inmensa misericordia, porque no lo merecemos, Señor, pero sabemos que usted es misericordioso y extiende su mano de poder sobre cada uno de nosotros para protegernos. Todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Ahora, mi querido hermano, no me resta más que despedirte, y si no eres miembro de nuestro canal de YouTube, te invitamos a suscribirte y en nuestra página ministerial de Facebook bajo el nombre Ministerio Monte Olivar. No me resta más que decirte que tengas un bendecido día y nos vemos en la siguiente enseñanza.